Muy buenas tardes, amigos, lectores y seguidores del periódico elparamo.com. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo que hacemos a través de nuestra fanpage del periódico digital El Páramo. Como lo anunciamos, hoy nos encontramos con el señor Carlos Alberto Ríos Jiménez, candidato a la alcaldía de Sonsón, en este espacio que hemos creado para que ustedes se informen un poco más, para que conozcan las propuestas, conozcan los candidatos y de esa manera tomar una decisión informada en las próximas elecciones, el 27 de octubre. Don Carlos, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación y bienvenido al periódico elparamo.com. José, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vaya mi saludo también especial para doña Margarita, para Julián, quien se encuentra en el manejo de cámaras, y por supuesto a toda la audiencia que en este momento nos está escuchando, para llegar a toda la población, tanto local como en el universo, que cubre este importante medio de comunicación, con las propuestas, con las iniciativas que tenemos planteadas para el periodo constitucional 2020-2023. Gracias, don Carlos. Tenemos en este momento 3 personas conectadas en vivo. Vamos a compartir esta transmisión en 2 grupos muy importantes que tenemos acá en el municipio de Sonsón, para que las personas que hacen parte de estos grupos pues se enteren que ya inició esta entrevista y se unan y participen con sus comentarios y preguntas. Los invitamos también a ustedes que ya nos están viendo para que reaccionen de acuerdo pues a las respuestas que vaya dando nuestro invitado, y también para que compartan esta transmisión y de esta manera pues generar mayor audiencia. Hemos compartido ya entonces la transmisión. Vamos a dar inicio, don Carlos, como lo hemos hecho con los demás candidatos, pues hablando de su infancia, cómo fue su infancia acá en el municipio de Sonsón, esas anécdotas que recuerda y cómo está conformada su familia. A ver, José, le cuento que mi infancia acá en el municipio de Sonsón fue llena de alegrías y entusiasmo, en atención a que la vivimos en el barrio Buenos Aires, cuando en ese entonces la Sociedad de Artesanos de Sonsón le adjudicó unos lotes a unos de sus socios, entre ellos a mi papá, que hacía parte de la institución, y luego en asocio con la parroquia de la catedral les construyeron las casas, algo pues así habitable para que posteriormente fueran pagando. Es de anotar, y considero que fue la primera urbanización que se construyó en Colombia en bien de la clase trabajadora. Inicialmente fueron 12 familias las beneficiarias, y allá en el barrio Buenos Aires, de verdad que todos los vecinos nos criamos como hermanitos, como amigos, puesto que no éramos sino nosotros. Alrededor de esas casas no eran sino potreros, sembrados de caña, de maíz, sembrados de papa y muchas otras cosas. Los juegos de calle, luego fuimos creciendo, fuimos a la escuela. Me acuerdo que conformamos un grupo juvenil que llamábamos Fuerzas Vivas, y algo muy anecdótico, todo lo que nosotros veíamos que iba sucediendo, nosotros lo íbamos haciendo. Por decir algo, llegaban los toreros a Sonsón y nosotros después construíamos una plaza de toros. 1 o 2 semanas construyendo la plaza de toros, y metíamos un ternero allá y en cuestión de segundos la desbarataba. Llegaba un circo y nosotros íbamos y organizábamos la carpa con papeles de cemento, y allá tratábamos de imitar todo lo que se emprendía. También recuerdo con mucho agrado las novenas del Niño Jesús de Praga, del Niño Jesús de Navidad y del Niño Dios, correcto, del Niño Dios, y de casa en casa íbamos haciendo las novenas. Y era muy frecuente que cuando el barrio ya fue creciendo, se hacían las jornadas, y en cada casa le correspondía a una familia, y allá de esa familia hacía un programa especial. También realizábamos veladas, comedias y muchas otras cosas. Como había un sector que era muy poblado de árboles, entonces hasta jugamos que los indios. Y allá
se realizaba la Vuelta a Colombia y nosotros realizamos la Vuelta a Colombia con las ruedas sacaban del aro de las llantas y hacíamos la tapa que está la gruta, otras que está Santa Rita, otras más ya casi que a Tasajo y ya las llamamos que la tapa de la muerte y así sucesivamente. Es decir, una infancia llena de cosas lindas y bellas. A ver, mi papá, un trabajador del municipio, y mi mamá, una ama de casa. Mis hermanos, en total, fueron 5. De ellos ya falta uno y los otros estamos acá. Mi papá murió de 98 años, hace 3 años, y mi mamá sí ya como más de 30 años que falleció. Estamos con don Carlos Alberto Ríos Jiménez, candidato a la alcaldía de Sonsón 2022, es del 2023, sí señor, 2023, corrijo. Ustedes si quieren también llamarnos y hacer sus preguntas, lo pueden hacer al celular 312-809-8435. Acabamos de escuchar entonces cómo fue la infancia de don Carlos acá en Sonsón, esos juegos, esas anécdotas que vivió durante esa época. Ahora don Carlos, usted tiene su esposa, tiene sus hijos, realizó sus estudios de educación superior, es licenciado en educación de la Universidad Pontificia Bolivariana y además hizo una especialización en la Universidad Católica de Oriente. ¿Cómo piensa usted poner al servicio de la comunidad todo ese conocimiento? Sí, le cuento que la primaria la hice en la que fuera la escuela Sucre. Ya íbamos a estudiar de pantalón corto, descalzos, y los zapatos era cuando nos tocaba salir en comunidad. Bien, después de haber estudiado en la escuela Sucre, pasamos a estudiar en bachillerato, terminé en la normal superior y luego hice una licenciatura en educación básica en la Universidad Javeriana y luego el posgrado en la Universidad Católica de Oriente. Mi familia está conformada, pues mi esposa Clara Inés Toro Paneso, ella educadora pensionada, y mis hijos, 2 profesionales, el uno es químico farmacéutico, trabaja en el Hospital La María de la ciudad de Medellín, y el otro es odontólogo ortodoncista. Nos consideramos unas personas de principios de vida cristiana, de principios éticos, de respeto, de solidaridad, de fraternidad, de honestidad, y desde ahí pues seguimos encumbrando nuestro proyecto de vida. Y referente a la pregunta que me hacía, que cómo vamos a proyectar como la formación que recibimos a lo que de pronto se nos da si tenemos el favor del pueblo, pues bien cierto, José, que se hace necesario que desde mi experiencia laboral, en mis 37 años de servicio, y de ellos 14 años como rector, 4 en la institución educativa Rosa María Henao Pavas, y los últimos 10 en el técnico industrial de Sonsón, pues a ver, hay que proyectar una educación que nos garantice que los niños permanezcan en el sistema educativo. Y para ello nos atrevemos a decir que la educación va a ser de carácter obligatorio, tal como está estipulada en la Constitución Nacional. De igual manera, se hace necesario que los órganos del gobierno escolar, llámese consejo directivo, consejo académico, el consejo de estudiantil, la asociación de padres de familia, el consejo de padres, la asociación de alumnos, estén activos en cada una de las instituciones educativas con el apoyo de la administración municipal. Y en relación con la educación superior, también se hace necesario que con las instituciones que están ofreciendo educación superior en Sonsón, ellos ofrezcan unos programas pertinentes y que sean ellos los que vayan a los colegios y a través de un trabajo de investigación consulten cuál es el querer de ellos para estudiar, puesto que no es lo correcto que cada 6 meses estemos esperando de la universidad la oferta educativa. Me parece a mí que se hace necesario es que primero se consulte y que luego ofrezcan unos programas pertinentes. Nosotros pensamos que desde este proyecto Sonsón Educado, Próspero y Sostenible, podemos emprender acciones que nos lleven a optimizar ese servicio de educación superior que se está ofreciendo en estas instituciones educativas, tanto en la Universidad de Antioquia como el SENA.
De igual manera, no solamente educación formal, sino que también se hace necesario ofrecer programas de educación no formal para el desarrollo de actividades artísticas, artesanales. Es decir, son muchas las otras cosas que podemos emprender en bien de la educación de Sonsón. Educación de calidad, porque tenemos que mejorar también los indicadores de calidad de la educación, mejorar las pruebas a ver, de tal manera que los educadores nos comprometamos a mejorar la calidad de la educación. Y para ello vamos a trabajar en equipo. Y a los directivos de la subdirectiva Diadidan en Sonsón y todo el equipo de educadores, que son 355 educadores en Sonsón, y a 355 educadores en Sonsón podamos emprender unas acciones que es de la edad preescolar, incluyendo también la educación que se da previa al preescolar, en este programa de Cero a Siempre, en la educación primaria, en la educación básica secundaria y en la media técnica, los estudiantes se sientan satisfechos y alegres en cada uno de los colegios. Y nosotros en los colegios tenemos que generar unos entornos agradables. Entonces, por eso, recursos deben ir destinados al mejoramiento de las instituciones educativas, al bienestar estudiantil. Que el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, se maneje con transparencia, se maneje con honestidad y que la alimentación que le está ofreciendo a los niños sea de calidad, pero que la comunidad también conozca cuál es la inversión de los recursos que llegan para la educación y que con la constitución de veedurías ciudadanas que se van a conformar, estemos atentos a esa inversión limpia y transparente de esos recursos. Muy bien, don Carlos. Agradecemos a las personas que nos están viendo a esta hora. Tenemos 5 personas conectadas y tenemos un comentario. Dice Lucy Vera: don Carlos, ¿cómo vas a apoyar a los campesinos? A ver, pues con toda, como se suele decir, al sector campesino hay que apoyarlo de esa manera, de tal manera que él permanezca en la vereda y que desde allá construya su propia unidad productiva que le satisfaga todas sus necesidades. Ahora, para ello, ¿qué se hace necesario? Que hayan buenas vías. Y si hay buenas vías, entonces va a haber facilidad de transportar esos productos. Hablo de manera muy específica para el corregimiento de los medios, el corregimiento de los poteros, el corregimiento de Alto de Sabanas. Y esas buenas vías las vamos a conservar con la conformación de unas cuadrillas permanentes de mantenimiento de vías, no que sean unas cuadrillas esporádicas, y que los conductores que se constituyan en veedores cívicos, ciudadanos, estén informando constantemente dónde se deben emprender esas acciones. Ahora, de igual manera, el sector del campo amerita que se le atienda en el desarrollo de programas que generen diversificación en los cultivos, que no nos limitemos a un solo cultivo. También en formación para el desarrollo de formación humana, que si tienen que hacer gestiones de salud, que cuando vengan al pueblo se les atienda fácilmente, o unos centros de salud en cada una de las veredas, de tal manera que las necesidades básicas sean atendidas de manera inmediata. Ahora se hace también necesario que los medios de comunicación estén constantemente allá y con educación virtual, que podamos ofrecerles educación allá en la vereda sin que se tenga que trasladar al pueblo para adquirir ninguna formación. Y si es del caso que algún estudiante, sea de primaria, de bachillerato, de secundaria o de educación superior, necesariamente tenga que estar acá en Sonsón, pues hombre, se va a establecer convenios, y digámoslo así, con la Corporación Agroecológica Hogar Juvenil Campesino Inés de Toro, convenios para que ellos puedan permanecer allí y nosotros como aportarles. Ahora, no todo lo que yo voy a exponer acá es lo que se va a hacer. Una vez obtengamos el favor del pueblo, vamos a ir a las comunidades para que ellos retroalimenten todas estas propuestas y nos digan en qué más tenemos que apoyar para que ellos vivan felices en el campo y que nosotros les podamos garantizar y retribuir esa permanencia en la vereda. Antes de continuar con este tema, que lo tenemos acá pues especialmente con varias preguntas, queremos preguntarle a usted, don Carlos, ¿por qué quiere ser el alcalde de los sonsoneños? ¿Cuáles son sus principales motivaciones?
A ver, José, ¿por qué quiero ser alcalde? Tremenda pregunta. Pero a ver, inicialmente yo no estaba como preparado para presentarme como candidato a la alcaldía de Sonsón. Esto surgió fue de una base, de un grupo humano que quiso que yo postulara mi nombre a la alcaldía. Después de reconocer mi tarea como maestro, 23 años en la escuela Sucre en primaria, y luego, como se los decía, los últimos 14 años como rector, yo me tomé la iniciativa de ir conformando un grupo ciudadano que llamamos Sonsón Educado, Próspero y Sostenible, a fin de generar pues acciones sociales, cívicas, de promoción, de desarrollo. Y tomamos la decisión de que íbamos a presentar un candidato a la alcaldía. Entonces, en el momento de tomar la decisión, todos se fueron dirigiendo, sí vamos a presentar candidato, pero si es usted. Porque usted es el de la confianza, porque usted es de la credibilidad, porque usted es de la experiencia. Yo inicialmente hubiera querido que hubiera sido otra persona. ¿Por qué otra persona? Porque yo ya me retiré, yo ya me jubilé y estaba disfrutando de mi vida sin horarios ni calendarios. Muy buena, muy agradable. Al valorar como todas esas consideraciones hacia mí, pues me pusieron como a pensar. Luego socialicé con la familia y la familia más bien escéptica con esto. Pero finalmente ellos, conocedores como de ese espíritu de servicio a Sonsón, dijeron que me apoyaban en la propuesta. Ya la socialicé con el grupo base y nos dimos a la tarea entonces de conseguir un aval. Inicialmente pensábamos que lo podíamos hacer por firmas, pero el trabajo pues se hubiera hecho, pero luego habría que gestionar los recursos para una fianza, que no son poquitos, entonces tuvimos que desistir de ahí. Conseguimos el aval con un grupo que nos generara independencia y por eso lo obtenemos de la ASI, la Alianza Social Independiente. Ahora, ¿qué pretendo yo como si llego a ser el alcalde de Sonsón? Para prestar un servicio con una propuesta distinta, con una propuesta diferente, de manos limpias, mirando de frente, en aras del bien común, con responsabilidad social y con una marca propia, cero corrupción. Porque le digo, José, si no ha de ser para emprender algo distinto, algo diferente, no tendría sentido un trabajo tan dispendioso, difícil como es el asumir un cargo de estos. Esto es un atrevimiento, José, esto es un atrevimiento, lo cual no es fácil porque estamos en medio de otras propuestas que ya tienen mucha experiencia en la política, a la cual nosotros no tenemos ninguna experiencia. Y fuera de eso, José, nosotros no tenemos recursos económicos para emprender esta propuesta. Nosotros la estamos haciendo sin recursos. Les cuento que el pasado fin de semana estuvimos en un foro en el corregimiento de San Miguel, programado por una Fundación Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, y cada uno de los que fuimos sufragó sus gastos de alimentación, de transporte, de alojamiento, para pagar combustible, los carros que logramos conseguir, para pagar peajes. Entonces nosotros no tenemos esos recursos que otras propuestas tienen y que afortunadamente con más solvencia pueden realizarlas, a diferencia de esta que, reitero, es de manos limpias y solo en aras de prestar un servicio a nuestro Sonsón del alma. Muy bien, hemos llegado a 21 personas conectadas, están entrando, saliendo. Los invitamos para que se queden en esta transmisión, hagan sus preguntas, sus comentarios. Estamos con el candidato a la alcaldía de Sonsón, el señor Carlos Alberto Ríos Jiménez. Don Carlos, usted mencionaba ahora sobre las propuestas para el campo, entre ellas mejorar las vías, pero hay que entender también que esta región, por su topografía, pues a veces tirar cemento y piedras pues no es la mejor solución. ¿Ha pensado usted en otros medios de transporte para implementar en el municipio? A ver, y ahora que me hacen nuevamente la pregunta, algo que es muy importante para el campo y es reforestar las cuencas hidrográficas. El campo sin agua no vale nada. Entonces complemento pues la pregunta anterior. Ahora, tenemos en Sonsón 108 veredas, 8 corregimientos. Y desde la aplicación de una matriz DOFA, vamos a indicar las debilidades, las oportunidades,
las fortalezas y amenazas de cada región. Las regiones más carentes de vía en Sonsón son las veredas del corregimiento de Río Verde de los Montes y la vereda del corregimiento de Río Verde de los Henados. Las acciones comunales. La Corporación Río Verde serían estamentos que nos podrían iluminar, ilustrar cómo mejorar esas vías de acceso a esos corregimientos. Ahora, si fuera una propuesta y por captar a los electores, ya sería fácil decirles vamos a construir unos cables aéreos o decirles vamos a mejorar sus caminos o vamos a abrir una carretera. Empezando que para abrir una carretera se necesita licencia ambiental. Eso no puede ser pues a la loca tolondra, porque finalmente si hacemos unas vías en esas condiciones, lo único que hacemos es lastimar el componente ambiental de todas esas veredas. Entonces, a mí que se me ocurre así de momento para esas veredas lejanas, dotación de unas instituciones educativas con medios tecnológicos que nos permitan llegar allá en los diferentes niveles de educación y unos centros de salud muy bien dotados con esta técnica, metodología de telemedicina, de tal manera que el personal que esté allá en esos centros de salud de manera oportuna se comunique con la central de telemedicina acá en Sonsón, o no sé si directamente o directamente a Medellín, para que se genere como alguna posibilidad. Entonces, más que yo tener aquí la solución, sería como más bien plantear que sean esas mismas comunidades y estas instituciones y estas corporaciones las que nos ilustren cómo generar una mejor inversión en las vías de esas veredas que han de generar pues que ellos se puedan comunicar y transportar de manera más fácil y que esos productos que se generan allá pues también tengan mercadeo. Bueno, ya que habla del mercadeo, pues una de las principales falencias o dificultades que tienen ellos es el transporte de esos productos desde sus veredas hacia el casco urbano. Y luego acá no tener dónde comercializarlos o distribuirlos, o de pronto estas empresas que tenemos en el municipio que se las compran a un precio que no es el que les deberían dar. ¿Qué propuesta tiene para los campesinos para mejorar su comercialización para los pequeños productores? Correcto, José. A ver, una de esas propuestas es la creación de una comercializadora física y virtual, es decir, hacer una tienda virtual. Acá en Sonsón ya tenemos a favor que hay un centro de acopio que requiere pues de unas adecuaciones y desde unos grupos asociativos y con personal profesional, esta agencia virtual apoyar los productos que se cultivan o que se hacen allá en todas esas veredas. De tal manera, diría yo, que con esa comercializadora, el campesino solamente fabrique o haga lo que ya esté vendido, para que no llegue aquí al pueblo y sea sometido al vaivén de los intermediarios. Entonces, la comercializadora, antes de vender el producto a Medellín, ya, antes de que lo hagan, ya lo tiene vendido en Medellín. De tal manera que el campesino va a hacer la panelita con precio fijo y que los productos de su finca van a tener ya un precio fijo, puesto que ya están vendidos. Y si hay algún producto que elaboran las señoras, o alguna artesanía que elabora la señora, entonces ese producto en esa comercializadora se va a vender no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo. Es de tener presente que la comercializadora va a tener en Medellín una agencia y en Bogotá otra agencia, y con una base de datos que se va a construir de los sonsoneños y amigos de sonsoneños en Medellín y en Bogotá. Les vamos a decir que hay un lugar donde ir a mercar
para apoyar el mercado sonsoneño. Pero no solamente en la comercializadora se van a vender productos agrícolas o artesanales, sino que también se van a vender bienes, se van a presentar a la comunidad, y también servicios, para generar como una especie de bolsa de empleo, de tal manera que las personas que requieren de algún empleo y ya tienen un perfil definido, pues puedan acceder a esa comercializadora. Muy bien, continuamos leyendo los comentarios y preguntas que ustedes nos están haciendo a través de esta transmisión en Facebook Live. El señor Josué Sánchez Ramírez dice: buenas tardes, todos los candidatos están haciendo muchas promesas. ¿Usted cómo busca financiar esas promesas, ya que el presupuesto de Sonsón no da para hacer tanto? Don Josué tiene toda la razón. El presupuesto de Sonsón en el actual año me parece que es de 39 mil millones de pesos, pero con lo de las regalías llegó a un monto casi que a los 70 mil millones de pesos. Ahora, básico, fundamental, ¿qué es lo que nos diferencia? El sello de esta propuesta es cero corrupción. Si se maneja con transparencia, si se maneja con honestidad, la práctica nos va a rendir más. Pero lógico que hay que gestionar ante instituciones gubernativas, instituciones del sector privado e internacional para la realización de proyectos APP, alianzas público-privadas, de tal manera que el presupuesto de los 40 mil millones de pesos pues se nos multiplique lo más que podamos. Por eso se hace necesario conformar un gabinete de sonsoneños comprometidos, que llevemos en el alma a nuestro Sonsón, y desde ahí, desde ese trabajo de equipo, en todos los órdenes, generar que los proyectos obtengan también participación de esos órdenes, como se lo decía, departamental, nacional e internacional. Ahora vamos a hablar de uno de los ecosistemas estratégicos más importantes que hay en el municipio, y es el páramo de Sonsón. ¿Cuál es su propuesta para proteger el páramo de la deforestación y la minería y las familias que habitan en este ecosistema? Sí, de verdad que le cuento así de manera rápida como anécdota. Mi papá, que murió, como lo decía ahora, 3 años, de 98 años, me decía que inicialmente el agua la traían de Capiro. Empezó la deforestación de Capiro y se secó el agua. En atención a eso se fueron a traer el agua de San Francisco. Y me acuerdo, puesto que me tocó garitearle a mi papá cuando salía con la cuadrilla de trabajadores, hacerle mantenimiento a la acequia, que eso venía por una acequia, una zanja. Se secó el agua de San Francisco y se fueron a traerla al páramo. Inicialmente me decía mi papá que la fuente allá cubría a una persona de pie, que él después a los años fue y que ya venía en el cuello. Y cualquier día me dijo: mijo, vaya a ver dónde va el agua de la fuente, del manantial. Y hablando con alguien ahora me decía que no, vea, que eso ya, la fuente de agua, la captadora de su tío, todo el acueducto de Sonsón, llega a las rodillas. Se hace necesario campañas de reforestación, y no solamente del páramo, sino en todas las cuencas hidrográficas. El grave problema del mundo va a ser la manera como se nos está agotando el líquido vital. Ahora, cuanto antes, una vez lleguemos a la alcaldía, es la reorganización del PO, el Plan de Ordenamiento Territorial, donde se establezcan los lineamientos que deben atenderse para la conservación de estas zonas de reserva, y que las personas que hagan uso de los suelos lo hagan atendiendo a las exigencias establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. Le cuento que Cornare nos ministró a los candidatos unos referentes ambientales para la construcción de los planes de gobierno. Y en esos referentes ambientales tenemos que tener muy en cuenta la realidad que estamos viviendo, el presente que estamos viviendo, para proyectar un futuro de Sonsón promisorio, porque a mí me preocupa que las generaciones futuras no vayan a tener
agua por el mal uso de los suelos. Entonces, en eso tenemos que asumir una responsabilidad total y conjunta, porque de no poner esto en orden, a medida que vayan avanzando estos cultivos en cualquier región de Sonsón, los más cercanos a la fuente de agua, pues van a hacer uso de ellos. Y los agricultores de la parte de abajo, pues no van a tener tierra. No van a tener tierra, no van a tener agua. Y por consiguiente se va a presentar un problema social, porque van a captar el agua en la parte superior sin agua para las partes que están en la parte baja. Así es entonces que cuanto antes, un compromiso, social, cívico, ciudadano, de todos, es comprometernos al cuidado de nuestros recursos naturales y por ende lo del agua. Y lo de la minería, hay que entrar en una etapa de sensibilidad. En el Magdalena Medio también nos comentaban que se está presentando problemas similares, sobre todo en el corregimiento de San Miguel. Una etapa de sensibilización, porque es que ellos mismos están envenenando su agua con el mercurio. Entonces, ¿qué se hace? Que se vaya cambiando la vocación de autosubsistencia de ellos. Puede ser por el cultivo de productos propios de la región, y que acá en Sonsón seamos también todos como ciudadanos, porque es que Sonsón no es únicamente del alcalde, Sonsón no va a ser únicamente del gabinete ni de los concejales, Sonsón es de todos, y todos tenemos que asumir con responsabilidad social el buen uso de los suelos. El municipio en los últimos años ha tenido un incremento significativo en el turismo. ¿Cree que es necesario crear una marca de región para el desarrollo del agroecoturismo? ¿Y cómo integrar el Magdalena Medio? A ver, hay que emprender desde cosas sencillas. Antes que ponernos pues a hablar y a debatir y que el estudio. Vea, por ejemplo, ahora que estuvimos en el Magdalena Medio, yo quedé tan satisfecho que una vez termine este proyecto de asumir la alcaldía de Sonsón, con el equipo de trabajo, irnos a pasear, irnos a descansar, aprovechar eso. ¿Qué hay que emprender? Por decir algo, que aquí en Sonsón empezamos a promover salidas turísticas para el Magdalena Medio, pero que de igual manera los del Magdalena Medio vengan a la zona fría. Ahora, el Magdalena Medio a nivel nacional, a nivel internacional, lo tenemos que promover como un lugar turístico, porque es que es un paraíso. Por eso acá les presento la agenda ciudadana que elaboraron los habitantes del corregimiento de Jerusalén, La Danta y San Miguel, donde ellos plantean las soluciones pertinentes para su desarrollo. Entonces, atendiendo a ello, así lo vamos a hacer. Pero no solamente la agenda ciudadana del Magdalena Medio, tenemos también la agenda que construyó el grupo de mujeres acá en Sonsón. Tenemos la agenda, esta es la agenda del Magdalena Medio, del grupo de mujeres de Sonsón, excusen, y aquí tenemos la agenda del foro convocado por las acciones comunales. Articulando todas estas agendas, que es el sentir, que es el querer de esas comunidades de base, tenemos que integrarlas a este plan de gobierno. Así es entonces que desde esa propuesta comercializadora virtual de Sonsón, ahí también tenemos que empezar a promover esos servicios turísticos del Magdalena Medio y los servicios turísticos de Sonsón. Y en cuestión de turismo, acá en Sonsón hace falta promover el turismo nocturno. Los turistas están llegando en la mañana y generalmente regresan en la tarde. ¿Qué vamos a hacer? Una ruta nocturna en Sonsón, de tal manera que el turista llegue acá y que nosotros le tengamos que decir, no se vayan, porque una cosa es Sonsón en el día, pero también es muy bonito de noche. Entonces, desde el barrio La Calzada hasta llegar a la plaza, con unos efectos luminosos, atractivos, bonitos, vamos a invitar a la gente que se queden para que visualicen esos efectos luminosos desde allá, desde La Calzada, que lleguen a la plaza Ruiz y Zapata, que continúen por las carreras sexta y séptima, que lleguen a la plazuela y allá encuentren también otro espectáculo luminoso, que luego continúen al lago y allá encuentren otro espectáculo luminoso, y que la gente caminando vaya hasta la gruta, y que en el desplazamiento de eso entren al bar, entren a la heladería, entren al restaurante,
que en la misma calle se genere alegría. ¿Esto de dónde lo asumo? De otros municipios más fríos que Sonsón, donde hay unos atractivos turísticos nocturnos que invitan a la gente a salir. En cambio, nosotros en Sonsón a veces nos limitamos a decir, está haciendo mucho frío y ligerito para la cama. No, vamos a promover turismo nocturno en Sonsón para que reactive todos estos negocios que puedan prestar un buen servicio de calidad a quienes nos visiten. Vamos a pasar ahora al bloque de preguntas con el tema social y familiar. Durante los últimos días lo hemos visto a usted caminando el municipio, recorriendo sus calles y sus veredas, y pues, ¿por qué no nos cuenta qué se ha encontrado y las personas más humildes, qué propuesta tiene para ellos? Vean, me he encontrado muchas cosas lindas y bellas, mucha gente que me recuerda con afecto, con agrado, otra gente que ha llegado a Sonsón de otras partes, y de igual manera gente feliz en Sonsón, gente alegre en Sonsón que ama su tierra, pero también unas situaciones duras de muchas personas, donde yo me pregunto, estos recursos que llegan para ayudarle a la gente de esos estratos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces yo es como que digo, ¿será que estos recursos se están desviando y solamente van encaminados a la misma rosca, a quienes apoyaron la campaña, a quienes están conmigo? No, tenemos que formular unos planes que lleguen a todas las instancias, independientemente si votaron o no votaron, si apoyaron la propuesta o no la apoyaron. A esto no le podemos colocar color. Ahora, a esas familias, y sobre todo personas de la tercera edad, hay que brindarles una vida más digna, una vida que desde un mejoramiento de vivienda, desde un subsidio a la tercera edad, como ya lo tienen muchos, pero con gestión para que se amplíe la cobertura, también les podamos servir a ellos. Porque me ha puesto a pensar esto, la tercera edad, hay unos que van a los programas habituales y tienen pues mucha actividad, mucho dinamismo y todo eso. Hay otros de la tercera edad que son habitantes de calle, a ellos también hay que acogerlos y hay que arroparlos. Pero hay una gran población de la tercera edad que no se puede mover de la casa, allá en su lecho o al ladito del lecho, pobres, en una miseria, en un abandono. Estos programas sociales también tienen que llegar a las casas de esas personas que viven en el anonimato, que viven en el olvido, para que les ofrezcamos como una vida digna, una vida de calidad. ¿En qué componente? En el componente de salud, en el componente de alimentación, en el componente de compañía. Lo que más angustia a las personas de la tercera edad en muchas casas es el ambiente de olvido en el cual se sienten sumergidos, porque muchas veces o las familias ya se han ido o las familias los han olvidado. Entonces tenemos unos ancianos que ya están institucionalizados como en el CBA, en el Centro de Bienestar del Anciano, otros que van a los programas habituales, otros que están en la calle sin ninguna protección, y los otros es que están de pronto en una casita, pero olvidados del Estado y olvidados de la familia, y allá vamos a llegar. Frente a esta situación que usted nos describe, entonces, ¿cuál es su plan de vivienda para los sonsoneños en los próximos 4 años? El plan de vivienda. Se hace necesario gestión ante las autoridades del orden departamental, nacional e internacional para el plan de vivienda. Tengo entendido que la actual administración ha avanzado en algunos planes de vivienda, los cuales todavía pues no se inicia su ejecución, y como pensamos es que todo lo bueno que esta administración ha hecho y las administraciones anteriores han realizado, retomarlo, vamos a continuar con ese plan de vivienda. Pero los planes de mejoramiento de vivienda los vamos a hacer con criterios
objetivos de necesidad y en ningún momento con criterios de que si estuvieron conmigo o no estuvieron. Pero para que esos recursos sean efectivos en los planes de vivienda y en todos los otros programas de esta propuesta ciudadana, vamos a conformar veedurías ciudadanas de acuerdo a la ley 850, que nos otorga las facultades para que sean las mismas comunidades las que estén atentas y vigilantes al buen uso de los recursos públicos, porque es que el erario público nos pertenece a nosotros, el erario público es un bien común. Una alcaldía, José, no se puede constituir en un negocio para unos cuantos. Una alcaldía tiene que irradiar su acción en los 1.323 kilómetros cuadrados que tiene Sonsón, y por eso vamos a conformar un presupuesto participativo, donde las instituciones sean quienes tomen la decisión cómo se van a invertir los propios recursos. Por eso esta propuesta tiene espíritu de equidad, espíritu de inclusión, de tal manera que todos, consecuentes que los recursos públicos también son limitados, al menos se sientan que han alcanzado algo de lo que les corresponde como ciudadanos de nuestro territorio Sonsón. Estamos conversando con el señor Carlos Alberto Ríos Jiménez, candidato a la alcaldía de Sonsón 2020-2023. Gracias por estar conectados, por acompañarnos en esta transmisión. Tenemos 20 personas conectadas, muy buena audiencia, don Carlos. Y además pues esto va a quedar colgado en nuestra fanpage para que más personas la puedan ver. Hay un tema que nos preocupa a todos los sonsoneños y a las personas que nos visitan, y es pues los niños en las calles consumiendo alcohol, sustancias psicoactivas. Hemos visto que son muy pocas las acciones o estrategias que se han implementado para combatir este flagelo. ¿Qué propuesta tiene don Carlos? A ver, comparto esa gran preocupación. Y no solamente como preocupación, sino como con angustia y con dolor. Tenemos que iniciar cuanto antes acciones en aras de ese flagelo, de esa situación. A ver, es un problema mundial, pero el hecho de que sea mundial no nos va a eximir de responsabilidades locales. Desde ya he realizado contactos con instituciones que nos permitan abordar esa situación desde el primer día de gobierno con toda la responsabilidad social. Esos contactos los hemos realizado con una fundación que se llama Innova, otra institución que está orientada a la prevención de la delincuencia juvenil, que llama Vínculos, y de igual manera con Carisma. Acá en Sonsón funcionó hace algunos años el centro terapéutico. Hay que abrir y reactivar el centro terapéutico, pero con profesionales que nos puedan brindar a estas personas apoyo. Pero no solamente debemos pensar en los que ya están sumergidos en ese flagelo, sino que tenemos que realizar muchas campañas para que otros no caigan en ese monstruo. En los colegios hay que fortalecer la unidad familiar enormemente. Las instituciones del Estado nos tenemos que vincular activamente en ello. Llámese policía, ejército, la salud, la iglesia. Nos tenemos que unir para que acudamos y brindemos algún apoyo ahí. Fuera de eso, tenemos que atender, por ejemplo, a la juventud en la cuestión del embarazo precoz, como le decía, en la prevención de la delincuencia juvenil, y asumirlo, no como un problema de ellos, sino que es un problema social que nos compete a nosotros. Algo les cuento en ese aspecto. Cuando una persona sufre cáncer, pues eso es una tragedia a nivel familiar. Pero está el papá, está la mamá, están los familiares. Si hay que llevarlo al hospital 1 o 2 veces, si hay que remitirlo, vamos con él, lo volvemos a traer. Hay atención a él. Pero hay un ser humano que está en peores condiciones que ese, que es el que está sumergido en ese flagelo de la drogadicción. ¿Por qué es peor eso? Porque todos le damos la espalda. Todos le damos la espalda.
y los dejamos por allá en la calle, y los dejamos durmiendo en la calle. La familia, con razón o sin razón, también los abandona. Y entonces calle arriba y calle abajo. Entonces no es la indiferencia la que nos va a superar el flagelo, es mirar con ojos de misericordia, de compasión a esa juventud que está ahí en eso, porque de todas maneras fueron víctimas, y como víctimas somos nosotros, como autoridades, como comunidad civil, quienes tenemos que emprender esas acciones del restablecimiento humano, psicológico, emocional de estas personas. En la medida que nosotros asumamos a esa población en esas dificultades como parte nuestra, vamos a empezar hasta a superar un problema de inseguridad. ¿Por qué? Porque ellos, en esa ansiedad de consumir, terminan generando actos delincuenciales, lo cual entonces nunca se va a superar. Entonces, cuanto antes, como educador, voy a asumir esa gran responsabilidad por mirar hacia esa población que tenemos que atraer, y que así se nos califique que vamos a trabajar por esa población. Y digo califique, no, se nos descalifique más bien, porque vamos a trabajar con esa población, porque muchos van a decir, entonces es mejor ser delincuente que comportarme bien. No, para ellos también van a haber programas de fortalecimiento, pero para esta población, vuelvo y reitero, mi sentimiento de apoyo, y con estas instituciones que ya he venido dando algunos pasos, pues que ellos nos planteen qué podemos hacer cuanto antes con esa población, no solamente niños, sino también niñas y personas adultas, porque no solamente existe este problema, también existe el problema del alcoholismo, que es de personas adultas, y también existe otro problema social en Sonsón, la ludopatía. ¿Cuántas personas han dejado en todos sus casinos sus herencias, sus salarios, sus subsidios que reciben? ¿Cuántas personas han quedado en la angustia y en el dolor porque han perdido todo? Entonces, son muchos los flagelos que tenemos que trabajar en bien de una comunidad sana o saludable de nuestro municipio Sonsón. Bueno, don Carlos, y de pronto una de las razones para que las personas se sumerjan en alguno de esos flagelos es la falta de oportunidades, la falta de un empleo. ¿Qué propuesta tiene usted para promover nuevas empresas y fuentes de empleo en Sonsón? A ver, hemos pensado que si acá en Sonsón se crea alguna empresa, pues generarles como un beneficio en el pago de impuestos o una exención de impuestos, si es que generan pues empleo. Pero de igual manera, desde las microempresas, desde las familiaempresas, tenemos que emprender acciones que nos permitan que se genere ese empleo o esa ocupación laboral. La Sociedad de Artesanos de Sonsón y otras instituciones de Sonsón podemos empezar la construcción de un plan de empleo en nuestro Sonsón, de tal manera que, aliados con la comercializadora, todos esos productos que se van dando tengan mercado. Aquí en Sonsón hay quien haga muchas cosas, pero mientras no haya mercado, pues seguimos entonces, por decirlo de alguna manera, nadando en seco. Entonces, primero hay que vender los productos, y de acuerdo a esos productos, orientar a las instituciones qué es lo que va teniendo ese mercado. Tenemos que generar unas cadenas productivas, unas cadenas agrícolas que nos permitan. Pero tiene que haber mercadeo. Si no hay mercadeo, Sonsón seguirá produciendo lo mismo, y nosotros mismos aquí, los mismos festivales o exposiciones o mercados de artesanías en el parque para nosotros mismos, y eso es verdad que eso no tiene salida. Cuando hablamos de mercadeo, tiene que ser con una visión muy amplia, y eso va a estar manejado por personas muy bien formadas en ese aspecto. Tenemos una pregunta de Liliana Valencia y nos da pie para cambiar ya al bloque de educación y cultura. Ella dice: mucho se oye sobre la fusión de la institución educativa o de las instituciones educativas, entre ellas el técnico industrial. ¿Cómo ayudaría a fortalecer dicha institución
para que perdure en el tiempo y siga formando estudiantes en la modalidad técnica? Vea, como es rector del técnico industrial, mi compromiso será total con la institución. Es que yo llevo en el técnico industrial el alma. ¿Por qué? Porque allá me dicen horarios y calendarios por la institución como tal. Procuraré, en el caso de asumir la alcaldía de Sonsón, respetar la identidad del técnico industrial y que sus especialidades de electricidad, de ebanistería, de metalistería, de dibujo técnico, mecánica industrial y mecánica automotriz estén vigentes. El mundo actual ya no está solicitando tantos doctores, José. El mundo actual está solicitando son técnicos. Yo me llenaba de orgullo cada año cuando de las empresas de Medellín me estaban solicitando, necesito 4 metalistas, necesito todos los ebanistas que tenga la institución, necesito un mecánico automotriz, un tornero. Si alguna institución tiene razón de conservar su identidad, es el técnico industrial. Reitero, este es el momento que el mundo necesita de técnicos, ya no necesitan tantos profesionales. De igual manera, el compromiso es también respetar la identidad de las otras instituciones educativas. Rosa María Henao Pavas, tenemos la Escuela Normal Superior, tenemos el Técnico Agrícola y en Salud, tenemos el Rosa María, el Braulio Mejía, y cada uno tiene sus especialidades. Ahora, abrirles mercadeo y que las universidades o instituciones de educación superior continúen en la formación de acuerdo a esas especialidades. Entonces, desde ahí, con el compromiso de padres y madres de familia, de exalumnos, de los organismos del gobierno escolar, de las autoridades, iremos a trabajar en bien de las instituciones. Y a propósito, el próximo mes de noviembre, desde Medellín, un grupo de exalumnos del técnico industrial han conformado la toma por el técnico industrial, que es una manifestación pública de apoyo por la supervivencia y la identidad del técnico industrial. Así es que desde mi posición como candidato, como ciudadano, como el rector del técnico industrial, todo mi apoyo por el técnico industrial, porque el técnico industrial es una pasión, es un sentimiento que se vive por toda una vida. Nelson Vergara nos pregunta: profe, ¿cómo está? Lo saluda Nelson Vergara desde Medellín, Robledo, Miramar. ¿Qué se puede hacer para salvar las instalaciones de la escuela Antonio José de Sucre? Bien, a ver, uno tiene que manejar las cosas con corazón, pero también con cerebro. La realidad fue que la población estudiantil de la básica primaria del técnico industrial fue disminuyendo. ¿Por qué fue disminuyendo? Al abrirse la población estudiantil de básica primaria en las otras instituciones. Ahora, la infraestructura física donde funcionó la escuela Sucre, donde yo fui maestro, ya era muy amplia, muy grande para esa población. Entonces la ubicaron en otro espacio. ¿Qué se amerita? Que en ese otro espacio les ofrezcan todo lo que tenían en esa otra planta física amplia. Que tengo entendido que ya les han brindado algunas cosas, pero aún faltan otras. Ahora, el plan de generar allá un plan de vivienda, pues es bueno porque necesitamos pues más vivienda en Sonsón. Pero eso amerita que una infraestructura física que está en buen estado sea demolida, lo cual hubiera sido como mejor, más pertinente, pues mi apreciación personal en este momento, que se hubiera pensado en ese plan de vivienda como en otra parte, y esa planta física haberse utilizado en otras cosas, puesto que el valor material de lo que se está destruyendo es inmenso. Entonces, decirle que la vamos a recuperar, no, sino que hay que atender que
hay circunstancias en las cuales no podemos pensar únicamente con el corazón o actuar con el corazón, sino que a esto le tenemos que poner seso y ponerle cerebro y también respetar muchas cosas que vienen, porque yo se lo decía ahora a José, esta propuesta continuará con todo lo bueno de esta administración, porque también ha hecho cosas muy buenas, relevantes, y la institución y las administraciones anteriores también hicieron cosas muy buenas, que hay que cuidar. ¿Sabe cuál es el atraso de los pueblos muchas veces? Que llega una administración y como es antagónica a la que pasó, entonces a todo lo que hizo la anterior le echan tierra y acaban con lo que hizo la otra. Nosotros no vamos a llegar allá con el efecto de Adán y Eva, que todo a partir del 1 de enero va a ser un nuevo vivir, que porque llegamos nosotros. No, hay que apoyarnos en muchas de las cosas que han realizado las administraciones anteriores, que son muy buenas y que vale la pena rescatar y continuar. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de cultura. Actualmente hay unos procesos artísticos que se están desarrollando en el municipio, pero cree que es necesario repotencializarlos, crear más grupos y también hablar, don Carlos, del Plan Municipal de Cultura y Patrimonio de Sonsón. ¿Cómo hacer que se cumpla este plan? A ver, les cuento que si alguna cosa me motivó a mí presentar mi nombre para la alcaldía de Sonsón, es darla toda por el rescate, el cuidado, la conservación de todo ese componente cultural de Sonsón. Nosotros nos sentimos orgullosos por nuestra cultura. A nivel del departamento, a nivel nacional e internacional, Sonsón es muy reconocido. Ahora, ¿qué ha hecho a tantos municipios famosos? Por la conservación de la cultura. Tenemos a Santa Fe de Antioquia, tenemos a Monpós, tenemos a Pamplona, a Popayán. Por su cultura han generado turismo, han generado desarrollo. Sonsón tiene que mirar con ojos de conservación, de protección, de tesoro, todo nuestro entorno cultural. Y por ello, todo el apoyo a los grupos de teatro, a los grupos musicales, a las bandas musicomarciales de los colegios, la de exalumnos, a la escuela de música. Tenemos que emprender también el apoyo a los medios de comunicación tradicionales y a los que van apareciendo. Tenemos que generar apoyo a las instituciones como Sociedad de Mejoras Públicas, la Sociedad Artesanos, la Sociedad de San Vicente, que eso es parte de nuestra cultura. Tenemos que brindarle apoyo a la banda de música municipal, que esa banda subsiste sin ningún apoyo y solamente con lo que de manera esporádicamente le surja porque la contratan. A los grupos de danza, a los grupos de teatro. Tenemos que volver efectiva esa economía naranja de la cual habla el gobierno central, el gobierno del actual presidente, donde lo cultural se constituye en una inmensa riqueza de desarrollo, de progreso de nuestro municipio Sonsón, que unida a esa riqueza ambiental configuran un entorno extraordinario para explotar y para que nosotros nos sintamos cada vez satisfechos, alegres, contentos de lo que es nuestro Sonsón. En Sonsón hay un síndrome de inseguridad. Este es un tema que la gente pues ha estado muy atenta y ha preguntado en varias ocasiones sobre el tema de seguridad en Sonsón. ¿Cuál va a ser su estrategia para cambiar la percepción en la comunidad? Bien, el problema de seguridad, eso es un problema a nivel nacional. En las capitales, en los municipios, en las veredas. Fundamental. La seguridad es un compromiso de todos, como tantas cosas que he invocado para que seamos las acciones conjuntas las que nos ayuden como a superar tantas situaciones. Una de tantas, pues hombre, conformar una red ciudadana de vigilancia, de cuidado, de información oportuna. La otra, la colocación de las cámaras también, pero que no solamente se coloquen, sino que las cámaras sean siempre efectivas y que estén pues
de manera operativas, que no sea que se instalaron, duraron 3 meses, que no se les volvió a dar ninguna operatividad. De igual manera, se hace necesario comprometer a las autoridades de policía, a las autoridades militares, para que emprendan acciones de prevención y acciones de vigilancia permanente, que vuelvan esos patrullajes nocturnos, que en esa red ciudadana se le atienda a las personas, se les escuche, que se realicen con frecuencia los consejos de seguridad. De igual manera, excelentes relaciones con las autoridades civiles, con las autoridades militares, en los diferentes órdenes, con la gobernación, con la policía. Entonces, es un trabajo social y de articulación con todos los estamentos. Y sobre todo de educación y de formación, porque en la medida que brindamos educación y formación, no vamos a tener delincuentes. Entonces, la educación es fundamental en este propósito ciudadano. Don Carlos, infortunadamente se nos acaba el tiempo. Agradecemos a usted su disposición por aceptar esta entrevista. Habíamos pasado pues las disculpas porque la semana anterior usted no pudo asistir, pero aquí estamos cumpliendo la cita con los sonsoneños. Tendremos otros espacios donde ampliaremos estos temas. Muchísimas gracias y hasta una próxima entrevista. Bien, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad de dar a conocer aspectos o apartes de un plan de gobierno que llamamos Sonsón Educado, Próspero y Sostenible. Cero corrupción. El 27 de octubre, si a bien tienen, los invitamos a votar por el profe es mi alcalde, con una lista del consejo conformada por personas jóvenes, combinando la experiencia y combinando también entonces la juventud, comprometidos y sin ningún sesgo politiquero. Por Sonsón, el 27 de octubre, voten por el profe y voten por los candidatos al consejo. Sonsón Educado, Próspero y Sostenible. Él es el señor Carlos Alberto Ríos Jiménez, candidato a la alcaldía de Sonsón 2020-2023. Gracias por vernos. Nos encontramos en otra oportunidad.